La paz esté con ustedes, hermanos y amigos. En todo lugar, como todo tiempo, nos estamos enlazando en conversaciones con diferentes personas, ya sean en casa, en el camino o en nuestros lugares de labores acostumbradas. Dependiendo de cuál sea la situación, estaremos recibiendo o entregando órdenes a terceros. Sin embargo, se me viene a la mente que la humanidad es reacia a que tengamos nuestros oídos prestos, diligentes a escuchar, como a recibir disposiciones, cualquiera que fuera esta y de dónde salga. Esto es sencillo deducir, sencillamente porque nunca hemos tenido la práctica de saber escuchar con humildad y con sencillez. Mejor estar pensando que nos vamos a sujetar a otras personas, porque desde los comienzos de la humanidad siempre hemos sido testarudos, incircuncisos de corazón y de oídos. Siempre hemos estado resistiéndonos al espíritu de santidad, tal como hicieron nuestros ancestros. Así hoy hacemos nosotros. Hechos capítulo 5, versículo 51, parafraseado. Meditemos entonces que si nos resulta incómodo ser receptores de órdenes y con las que vivimos cotidianamente en este hermoso planeta, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué podríamos pensar al saber que la obediencia es una actitud que nos garantiza la colaboración y participación para las buenas relaciones, para esa buena armonía y para ese buen compromiso que debe ser fructífero? Lamentablemente a muchos nos cuesta someternos a escuchar, a recibir la disposición de otra persona. En el pasado como en el presente hemos vivido donde se ha rechazado a cualquier autoridad. Hoy, en la actualidad, es más evidente con las redes sociales, donde millones de personas observamos o escuchamos presentaciones con mucha atención, las cuales no son nada kasher. Tengamos muchísimo cuidado, que con un disimulado sabor a miel estamos siendo persuadidos a dejar atrás las normas o reglas, las que todos nos corresponde practicar. Aquí es donde se une a la escena la egolatría, la cual nos hace sentir autosuficientes sin darnos cuenta que somos incapaces de hacer las cosas bien, porque nuestra mente está llena de vanidad. Y a esto ahora, a esta desobediencia, a esta rebeldía, a esta insubordinación, la llaman libertad. ¿Libertad para qué? Para hacer lo que nos plazca, insubordinarnos, sejardear,
Zacarías, en el capítulo 7, versículo 12, nos dice, ustedes nunca pretendieron hacer caso, me dieron la espalda, se taparon los oídos, se hicieron los sordos, endurecieron sus corazones como el diamante para no hacer caso a la instrucción, a la amonestación que Yahweh de los ejércitos les envió por su espíritu mediante los profetas anteriores. Ahora, ¿acaso no sabemos cuáles son los orígenes de la desobediencia, de esa insurrección? Por supuesto que todos conocemos y lo tenemos muy claro. Y una de las más recurrentes es el negarnos a escuchar. Hoy, como en todo tiempo, la palabra del poderoso Yahweh es proclamada hasta en los más recónditos lugares de la tierra con esta moderna tecnología de comunicación que tenemos ahora, como son las redes sociales. Sin embargo, con tanta facilidad que hoy existe, preguntémonos, ¿cuántos de los actores de este planeta serán que la están escuchando? ¿Y será que la están poniendo por obra? No lo sé. En lo expresado anteriormente, donde el poderoso creador del universo, por medio de su profeta, les recuerda a los israelitas las consecuencias de no obedecer su palabra, ya que sus antepasados le volvieron la espalda, taparon sus oídos para no escuchar, no oír, y endurecen sus corazones, etcétera, etcétera. ¿Existió consecuencias por estas desobediencias? Por supuesto que sí, existieron consecuencias. Fueron castigados marchando a la esclavitud. De igual forma, este texto nos recuerda la importancia de obedecer la palabra de nuestro Creador y no ser fríos a su convocatoria. En el manual de instrucción, la Escritura Sagrada, encontramos varios ejemplos de quienes escucharon. La voz del poderoso Creador, Yahweh, y de quienes no fueron prestos a escuchar. El escuchar es bueno, por supuesto que sí, pero el no saber escuchar es caminar hacia el fracaso. ¿Queremos nosotros el fracaso? De ninguna manera, por supuesto que no. Los protagonistas de esta generación no quieren creer, no quieren leer, no quieren estudiar. Peor, digamos, guardar las escrituras en nuestro pensamiento. No quieren obedecer. Y cuando sienten los resultados de esa insurrección, de esa desobediencia, se están quejando y murmurando porque es obvio que van a sentir la angustia y el fracaso. No ignoremos los ejemplos que están plasmados en el manual de instrucción
la Escritura Sagrada por la sencilla razón que son ejemplos que nos guían y nos ayudan a que no terminemos mal. Ahora, ahora, si, si quieres terminar bien, solamente lo que tenemos que hacer es algo sencillo y que no nos cuesta nada, nada. Y esto es saber obedecer las instrucciones de nuestro poderoso Yahweh. No olvide que el hacernos los sordos, volvernos tercos, necios, hacer ese caso omiso, esto simplemente nos va a hacer perder la autoridad moral para que podamos corregir a los que caminan en el diario cotidiano vivir con cada uno de nosotros. La terquedad y la necedad son actitudes donde se manifiestan nuestras acciones en nuestra manera, en nuestra manera de vivir. Un terco es una persona que se mantiene firme en su opinión, en su actitud, aunque le demuestren razones indiscutibles que él está equivocado. La actitud, esa actitud de obstinación, de terquedad, es una condición peligrosísima para nuestra vida, pues está mostrando entonces que nuestro corazón está lleno de orgullo, duro, impenetrable. Anteriormente decía que en distintas partes del manual de la Escritura Sagrada podemos leer los ejemplos de los relatos de una variedad de protagonistas que fueron testarudos, que no consentían que los demás les enseñen algo. Sin caminar muy lejos, recuerde que en más de una ocasión el poderoso creador del universo le pide a su pueblo que dejara la terquedad y orientara su mente a escuchar y a obedecer sus enseñanzas. Esto es asombroso. No obstante, el mismo creador, Yahweh, les hablaba y aquellos personajes de la época no renunciaban de ser tercos, necios, testarudos. Dejemos de ser personas caprichosas, obstinadas, de las que se molestan con gran facilidad y se expresan de una mala manera con los que buscan afectuosamente corregir sus faltas o hacerles ver sus faltas con amor. Aprendamos a escuchar las exhortaciones de otros que con buena voluntad solo pretenden que seamos sensatos, juiciosos. Asimilemos cada día a ser un poco más humilde y sobre todo mantengamos nuestra mente sensible a los cambios que nuestro Padre Yahweh quiera realizar en cada uno de nosotros. La terquedad, esa obstinación, esa testarudez son compañeros inseparables del orgullo. Pero si ponemos de parte
a los cambios continuamente, que revelarán a los actores que hacen de la humildad una cualidad principal de sus vidas. ¿Cómo podremos darnos cuenta de quién? ¿Cómo podremos dar cuenta, mejor dicho, de quién es un testarudo, un necio? Hay una variedad de características que existen y una de ellas es que siempre creen tener la razón. Y la Escritura nos dice que el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el sabio acepta consejos. Y aquí viene a la mente un dicho popular que dice, el que no escucha consejos posiblemente no llega a viejo. El escuchar los buenos consejos y aceptar la corrección, vamos a llegar a ser sensatos, juiciosos, sabios, como lo dice el Proverbio capítulo 19. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Estas personas por lo general también van a escasear o escasean de entendimiento. Por eso el Salmo capítulo 32, versículo 9 nos dice, pero no seas irracional como el caballo o el mulo, y cuyo brío hay que domar con freno y bocado. Lejos esté de ti. Muchas personas escogen no entender lo que les pasa o lo que hacen. Solo si solo si conservamos la capacidad de entender lo que hacemos y así todos vamos o todos tendremos más oportunidad de no cometer errores. Aquellos personajes tienen el problema para escuchar. Y eso viene al recuerdo el Proverbio 18, que responderle a uno antes de escucharlo es necio. Más que hablar, aprendamos a escuchar. Tenemos que recordar que no siempre sabemos todo. Siempre hay cada mañana algo nuevo que aprender. Una cualidad que es frecuente también en aquellos personajes es, aunque tienen ojos, no pueden ver. Mateo capítulo 15, el versículo 14 nos dice, dejarlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Van a caer en el hoyo. La terquedad nos enceguece, no nos permite ver la solución, así esté frente a nosotros. La terquedad, la necedad nos hace ver problemas donde no los hay y soluciones falsas que nos meten en muchas y diversas dificultades. Son personas que se dejan llevar más por las emociones que por la razón. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice
Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. La terquedad, esa necedad, ese orgullo, nos hace que actuemos de manera absurda e irresponsable. Las personas de superación son aquellas que no se dejan llevar por las emociones. Saben escuchar esos consejos y están consultando antes de actuar. Entonces es tan claro de deducir que no tenemos que endurecer nuestro pensamiento, nuestro corazón, porque esto nos llevará a que las malas decisiones sean frecuentes. Al razonar en este tema, como que me quiso llegar un breve desánimo. ¿Por qué? Simplemente sabe por qué. Porque muchas veces, o muchas de las veces, se nos hace mucho más fácil hacerle entender a nuestra mascota que a un ser humano. Le cuento que mi mascota está aquí junto conmigo. Está escuchando calladito. Por lo tanto, si deseamos nosotros alcanzar una vida de superación, nunca toleremos que la terquedad gobierne nuestro carácter. Amados, amados hermanos, esto que escucha hoy es algo que vivimos en el cotidiano vivir y en el lugar donde nos encontremos. Por lo consiguiente, no permitamos dejarnos influenciar por lo que, por lo que escuchamos, pero por lo que escuchamos, algo que no sea caché, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras otras deidades ajenas. ¿Para qué? Para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con sus padres. Consideren que existen muchas personas que se amotinan y ni siquiera saben por qué. Y ni siquiera saben por qué. Sencillamente porque son motivados por la decisión de los demás. Y esto quiere decir que son débiles de carácter. Ahora nos habremos dado cuenta que todo esto trae un resultado negativo al no obedecer, al no escuchar. Diles así, ha dicho Yahweh, el poderoso de Israel, que serán castigados por la justicia divina, sea el hombre que no obedezca los términos de esta alianza. Escrito en Jeremías, capítulo 11, el versículo 3. Esto indudablemente es una disposición clarísima. Sin embargo, anteriormente lo dijimos, la humanidad no tiene esa práctica de escuchar órdenes caché, simplemente porque se cree autosuficiente al mismo tiempo que son
tercos, desobedientes, desleales. Esta terquedad, el cerrar nuestros sentidos, sabe que nos va a traer ese rechazo, ese desprecio. Ciertamente así ha dicho Yahweh. Voy a traer sobre ellos un desastre del que no podrán escapar. Entonces ahí van a clamar a mí. Pero no los voy a escuchar. Y tú no estés orando por este pueblo. No levantes el clamor de oración en el favor de ellos, porque yo no los voy a escuchar cuando clamen a mí a, a causa de su desastre. Jeremías capítulo 3, el versículo 11 y 14. Amados, en lo personal, no quisiera estar en el pellejo que estuvieron aquellos personajes en esa escena del momento. No. Aquí hay algo que debemos sacarle provecho. Es que existe una ventaja de creer en la palabra de nuestro Creador Yahweh. Y así no estar aprendiendo la lección con una reacia experiencia, o sea, con una dura prueba. Y así sucesivamente trae muchas más consecuencias, como trae la maldad, nos quita el derecho legal, a más que esta desobediencia, esta terquedad, esta insurrección hace que perdamos la autoridad moral para corregir a las personas que caminan junto a nosotros en nuestro convivir diario. Antes de concluir con esta parte, debemos recordar o comprender que es muy peligroso el desobedecer por dos motivos que hay que ponerle mucha atención. Somos desechados por el Creador del universo, Yahweh de los ejércitos. Escuche, ser desechado no significa que no vayamos a caminar hacia la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Desechado, rechazado, apartado, significa no ser tomado en cuenta lo que el poderoso Yahweh de los ejércitos tenía para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? Él se lo va a dar a otro. Así de sencillo, así de simple. Ahora, otra cosa, lo segundo, somos destruidos por el pecado. O exterminamos el pecado en nosotros, o el pecado nos arruinará a nosotros. Todo esto lo hemos visto por intermedio de la lectura del manual de instrucción, la escritura sagrada. Por lo que entonces practiquemos el escuchar atentamente y obedecer las disposiciones que sean kasher. Ahora vamos a recordar rápidamente lo que nos trae la obediencia. Escuche lo que nos dice Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 6 los versículos y el 10.
Esto ya es muy conocido para cada uno de nosotros. Lo que hace este servidor es recordarles a cada uno de ustedes lo que ya han leído por decenas de tiempo. Ahora bien, dice el doctor Inoue, ahora bien, si obedeces a Yahweh, tu poderoso, para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh, tu poderoso, te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones serán sobre ti, vendrán sobre ti y se realizarán si le haces caso a la palabra de Yahweh, tú poderoso. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo y las crías de tu ganado, los becerros de tu manada y los corderos de tu rebaño. Bendita será tu canasta y tu amasador de harina. Bendito serás en tus entradas y bendito serás en tus salidas. Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre de Yahweh, tu poderoso, se proclama sobre ti y te respetarán. Amados, en este fardo sí quiero participar. Quiero estar dentro de ese fardo. Pero para esto tenemos que ser primeramente obedientes. Tenemos que ser primeramente obedientes, aunque la, aunque la desobediencia esté en auge en esta temporada, en esta época, en la actualidad. Tenemos que ser primeramente obedientes. Y una cosa más tenemos que practicar con mucha constancia, saber escuchar. Y tener en mente, ¿qué tenemos que tener en mente? Que este libro de la Torá nunca cese de tus labios, sino que lo estés recitando día y noche para que observes fielmente todo lo que está escrito. ¿En dónde? En él, en ese libro de la Torá. Solamente entonces así vas a prosperar en tus empresas y solo entonces tendrás que éxito. Así de sencillo. Con esto, ¿qué estamos demostrando? Lealtad, fidelidad, amor a sus preceptos, a sus mandamientos, como querramos llamarle, a esos preceptos que nos da nuestro Creador, Yahweh de los ejércitos. Tengámoslos entonces todo el tiempo presente. ¿Qué podemos deducir o qué puedo deducir aquí? Es que el obedecer no es otra cosa que bendiciones. No podemos dejar de recordar que también va a existir esas recompensas
y esa protección, amados hermanos. Estos son promesas de un ser que va a cumplir. Él va a cumplir, porque la mejor ofrenda que le podamos hacer a nuestro Creador, ¿cuál es? Es la obediencia, como lo dice Shemuel en el capítulo 15. En un mundo, en este mundo de confusiones que vivimos, que estamos viviendo hoy, secuestrado de indecisiones, de temor y de donde escuchamos diferentes voces. Entonces es muy importante que todo creyente o no creyente aprendamos, aprendan a escuchar la voz del poderoso Yahweh. Esa voz kasher, para escuchar la voz de nuestro Creador Yahweh, tenemos que ejercitarnos mucho y ser muy diligente en lo que hacemos. Ejemplo de ello es la oración, con la cual podemos hacer un ayuno. Los que puedan hacer, háganlo en ese ayuno. La oración, esto va a qué? Va a crear una gran afinidad a nuestro espíritu, sensibilizándonos para que podamos escuchar la voz del poderoso Yahweh. O sea que tenemos que ser frecuentes, diligentes, perseverantes en la oración todo el tiempo, como nos dice nuestro hermano Pablo. Profundicémonos en estudiar, en meditar este manual como es la Escritura Sagrada. Esto también crea el acercamiento y vamos a escuchar la voz de nuestro poderoso Yahweh de los ejércitos, el creador del universo. Y cada uno de nosotros sabemos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a ver cosas maravillosas. De eso no lo dude. Ahora, si cada uno de nosotros estamos resueltos, decididos a obedecerle a Él, al poderoso Yahweh, vamos a poder escuchar su voz. Ya dejemos de estar bloqueando nuestros sentidos, o sea, dejemos de ser testarudos, necios, tercos, porque al dejar la terquedad, esa insubordinación, vamos a escuchar la voz de nuestro Creador, Yahweh de los ejércitos. O sea, vamos a estar en la frecuencia con Él, en esa frecuencia única de Él. Y entonces para eso tenemos que estar entrenándonos. Y para eso entremos al gimnasio espiritual y preparémonos con constancia en las series de oración y obediencia a su palabra.
que nada nos cuesta, nada nos cuesta. Concluyendo, puedo decir con certeza que la obediencia a nuestro Creador, Yahweh, nos hace más juiciosos, más fuertes. La obediencia nos va a dejar o deja un legado. La obediencia nos hace diferentes en el escenario que nos encontremos. Existen promesas para todo personaje que lo obedecen. La obediencia trae bendiciones a nuestras vidas. Todo esto está escrito. Todo esto está escrito. Es solamente de coger el manual, repasarlo, recordarnos lo que ya hemos estudiado decenas de tiempo atrás. Por lo que esto nos hace ver qué importantísimo es todo el tiempo. Estemos en el camino de una genuina obediencia, siendo muy claro que va a existir algo significativo en nuestras vidas, por el hecho que nuestra mente se transformará en clara y se llenará de sensatez. Hoy en este día dulce como es el Shabbat, humildemente hemos recordado lo que ya por mucho tiempo hemos venido estudiando. Por lo cual, tengamos presente todo esto y que está escrito en el manual de instrucción, la escritura sagrada, y vivámosla dócilmente y con una verdadera voluntad y fe a las disposiciones de nuestro Creador Yahweh. ¿Por qué? Porque no existe criatura que vaya a escapar a su mirada. Todo esto está desnudo y expuesto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Entonces, lo último que les puedo decir, amados hermanos, amigos, escuchas, que Yahweh bendiga grandemente nuestras vidas, como la de nuestros seres queridos y amigos, y que nos haga cada día más sensatos y humildes, y que nos haga ligeros a estar presto a escuchar la voz de nuestro Creador del universo, Yahweh de los ejércitos. Amén, amén, y gracias por atender.